hay muchísima información sobre el cementerio de Portugalete, porque vamos a tener en cuenta que es el tercero en importancia detrás del de Derio y del de Guecho. ¿Y por qué es así? Porque tenemos ilustres que hicieron cosas muy importantes para este pueblo enterrados en nuestro cementerio, ¿vale? Básicamente por eso. Bueno, ¿cómo comienza la historia del cementerio? Realmente los difuntos eran enterrados en el suelo de la Basílica de Santa María. Pero llega un momento que, bueno, que el hedor que había, porque no era un enterramiento muy profundo, pues no era muy salubre para los fieles que iban a visitar la basílica. Entonces, en marzo de 1809, José Bonaparte, cuando llega a la península, prohíbe los enterramientos en las basílicas. Y una de ellas, por supuesto, es la de Portugalete. Vale, pues en mayo del mismo año, el Ayuntamiento de Portugalete, digamos que busca otro emplazamiento para poder enterrar a los difuntos, que es la parte de detrás de la basílica, que es la conocida como las canteras, ¿vale? Con tan mala suerte que entre las guerras y demás, pues en 70 años le teníamos cubierto. Con lo cual, bueno, en 1873 el Ayuntamiento de Portugalete busca un nuevo emplazamiento y viene a encontrar lo que en ese momento era pues Pando, ¿vale? Que era un terreno alejado de la población. La burguesía compraba los terrenos a perpetuidad. Entonces aquí hubo un problema. Entonces, ¿qué hizo el ayuntamiento? Pues nada, seguir digamos, el cementerio cuesta arriba, ¿vale? Si veis, detrás de la cruz de Manuel Calvo está la capilla ahora mismo. Bueno, la capilla antigua fue derribada, el camposanto civil o no clerical y el osario fue derribado y fue completado más para arriba, porque es que se nos había quedado pequeño, ¿vale? Sí que es verdad y que, bueno, según papeles del archivero, había muchos que compraban los terrenos en perpetuidad y luego, pues bueno, pues eran vendidos para otras personas, ¿no? Y que tuvo que ser cambiado, digamos, un poco la distribución a partir de 1905 del cementerio, ¿vale? Bueno, esta primera parte, como he dicho, consta de los mausoleos más importantes de nuestros más ilustres, familias de la burguesía. A raíz de tener el balneario, pues mucha burguesía de Bilbao y Guechotarra que venían aquí, también compraban aquí pues para poder enterrarse. Vale. Se hizo la nueva capilla, que la veis desde aquí, y bueno, y de ahí para arriba era digamos, el camposanto civil, ¿vale? Bueno, el primer panteón fue el Panteón de Osarana, pero en estos momentos se destruyó, no existe, ¿vale? Entonces el segundo más importante, que tenemos a la izquierda, fue de la familia Juaristi, ¿vale? Bueno, lo hizo Manuel de Ottadui, es una capilla de planta cuadrada y acaba en una cruz, ¿vale? Digamos, este mausoleo fue de los más importantes, junto con el que tenemos al lado y con el de Víctor Chavarri. Según fuese de ornamentado y de proporciones, pues la familia era o más rica o menos rica, era así, ¿vale? El de la familia Juaristi, bueno, ha sufrido los envites de todo, porque fue de los primeros que hubo, y bueno, desde aquí no se ve, pero luego lo vais a ver, que por la parte izquierda ahora mismo está un poco estropeado, ¿vale? Que es lo que ha pasado con muchos mausoleos y con muchos enterramientos, ¿vale? La familia Chapa. Esta familia Chapa es el más, digamos, diferente, junto con dos que vamos a ver más adelante, porque imita a un sarcófago, es neoegipcio, ¿vale? La familia Chapa era la albacea de Sotera de la Mier. Bueno, aquí hay una controversia entre quién compró el terreno, quién no lo compró y quién hizo el mausoleo y quién no, pero nos vamos a pensar que es de Eladio Iturria,
por los papeles de archivero, pero no hay fecha ni documentación de la compra del terreno, ¿vale? Bueno, era de Sotera de la Mier y de su marido, pero la familia Chapa se lo compró. De hecho, Sotera de la Mier y el marido están enterrados en el antiguo Colegio del Carmen, en la capilla. El más grande de todo el cementerio, realmente, mide 12 metros de altura. Bueno, vamos a contar un poco Víctor Chávarri, cómo murió, ¿vale? Bueno, Víctor Chávarri fue el primer empresario importante de Vizcaya, fue quien fundó la Vizcaya, que luego dio lugar a Altos Hornos de Vizcaya, y con 20 años, pues bueno, ya poseía minas con hierro, formó parte del tranvía eléctrico y la más importante, que fue la Vizcaya. Bueno, murió en extrañas... Fue un poco extraño, porque bueno, también hay dos teorías aquí, pero bueno, yo os cuento la más acertada. Bueno, pues Víctor Chávarri murió con 45 años, muy joven, y murió en Marsella, ¿vale? Viajaba con el marqués de Comillas a hacer pues sesiones de ocultismo, y es curioso porque murió en un hotel que se llamaba Terminus, ¿vale? O sea, que ya lo hemos dicho todo. Vale, primeramente, cuando muere, que muere en el 1900, no es inhumado aquí porque no está hecho, ¿vale? Se le entierra en un panteón más normalito, ¿vale? En 1908 su mujer manda a hacer un mausoleo, pues bueno, en proporciones a la importancia que había tenido él en el desarrollo industrial de Vizcaya. Alberto de Palacio con su sobrino, ¿vale? Alberto de Palacio, bueno, ya sabéis todos que es el que hizo el puente colgante. Entonces, bueno, otro que murió, bueno, dicen que murió por una depresión, ¿vale? Murió en el 1939 en Guecho. En el 1937, pues los nacionales, digamos que se cargan el travesaño del puente colgante, ¿vale? Para que no pudieran pasar las tropas en la guerra civil. Bueno, pues él vivía en Guecho y todo el mundo decía que entró en depresión de ver su gran obra maestra, a la que había dedicado casi toda su vida, destruida. Bueno, aquí entra también el señor marqués de Comillas, que es quien le hace una gabarra, construye una gabarra para cruzar la ría y que Alberto de Palacio fuese enterrado en Portugalete, que era su deseo, de hecho. Bueno, es transportado en la gabarra y traído en hombros desde el Portal del Cristo también hasta el cementerio. Primero no fue enterrado aquí, ¿eh? Primero sí que es verdad que estaba enterrado en esta parte del cementerio, pero en un panteón. Si este es sencillito, el otro era más. Entonces el sobrino manda a hacer, pues bueno, un panteón para él. Bueno, como podéis ver, quiso hacer algo normal. Es una lápida en el que ponía, ya os digo, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte y encima la fecha y el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento ponía que había nacido en Gordesola y nació en Sare. O sea, que estaba mal. Y la fecha de muerte, que había fallecido en enero y falleció en agosto, o sea, que también estaba mal. Pero bueno, se ha ido borrando un poco, pero bueno, la cripta tiene dos arandelas que se levantaban y realmente está enterrado ahí, ¿vale? O sea, eso es la decoración del panteón, de la familia Salazar, ¿vale? Los dueños de la torre. Lo más extraño que tiene, pues es el blasón, ¿vale? Normalmente en los cementerios, en los camposantos y más aquí en Euskadi no se ponían los blasones ni escudos de las familias, ¿vale? Pero en esta lo pusieron, es de 1918, ¿vale? Ocupa 3 parcelas, la 12, la 14 y la 16, con lo cual de aquí sacaríamos 3 panteones, ¿vale? Y la verja, aunque la veis así, ¿vale? Porque el paso del tiempo y la lluvia no nos la ha dejado en muy buen estado,
era una de las verjas más que atraían más a la vista en el cementerio. Lo más importante casi que es la verja. Vale. Ocupa toda una cruz, hay una cruz, pero hay una cruz tumbada, no es una cruz levantada. Otra cosa que quisieron hacer diferente la familia Salazar, ¿vale? Y para entrar en el panteón, para entrar en la cripta, porque es una cripta, aquí está enterrado para abajo, se levantaban las dos arandelas que en un principio eran de cobre, ¿vale? Y enterraban ahí a los muertos. Así como en otros, veis que digamos los difuntos están enterrados o muy abajo y no se puede acceder, esto no es un enterramiento de una tumba que le hemos echado encima a tierra, no, se levanta y pasas a una cripta y ahí están enterrados, bueno, desde 1918, claro, los anteriores no, porque teóricamente tuvieron que ser enterrados en la basílica, están enterrados los últimos Salazar. ¿Vale? Bueno, de hecho yo creo que alguno todavía vive, porque en el 2003 sí que es verdad que la Torre Salazar fue vendida por un Salazar Ayuntamiento, entonces yo hasta ahí son los datos que tengo. Juan José Conde Pelayo fue el médico de los pobres. En un principio estuvo enterrado en el Camposanto Civil, porque él era neoliberal, ¿vale? Pero bueno, el Ayuntamiento, por suscripción popular, junto con la gente del pueblo, quisieron hacerle un tipo de enterramiento un poco más especial, ¿no? Por lo que había surgido. De hecho, este mausoleo ha sido sitio de peregrinación para muchas personas, ¿vale? En un principio a un arquitecto francés se le encarga hacer un mausoleo en el que iba a haber tres columnas corintias con adornos sobre la ciencia y la medicina, ¿vale? Que era más o menos algo que tenía mucho que ver el médico, ¿vale? Valía 10.000 pesetas cuando aquello, y bueno, pues pedía mucho y no llegaba el dinero. Entonces fue Manuel Huerta, un arquitecto de aquí, quien nos hizo este mausoleo para él, ¿vale? Con el dinero que se había recaudado. Bueno, es un mausoleo geométrico totalmente, da lugar a, bueno, pues al orden en la vida que llevaba Juan José Conde Pelayo. Y como no podía ser de otra manera, es el que más envites ha tenido, porque en la parte de arriba había un busto de él, pero se lo robaron y se lo llevaron. Este es el mausoleo de Manuel Calvo. Fue a hacer las Américas y volvió y compró la primera manzana del muelle donde está el hotel, ¿vale? En un principio lo compra para hacer, digamos, una fonda donde el dinero recaudado fuese para los pobres, ¿vale? También viene un poco en extrañas circunstancias, porque viene con las dos hijas de la criada, que eran morenitas, ¿vale? Pero bueno, no sabemos si eran las hijas de la criada, solo bueno. Fue muy dado a pasearse por el muelle con ellas dos bien vestidas. Decían que las había traído pues para cuidar las casas y demás, pero bueno. Bueno, total, que Manuel Calvo cae enfermo y el médico le sugiere que vaya a la zona del sur y se va a Cádiz, ¿vale? Y muere en Cádiz en el 1911. Es traído desde Cádiz y otro que fue subido desde el Portal del Cristo en hombros hasta aquí. Primero no estuvo aquí enterrado, también estuvo enterrado en un panteón más sencillo hasta que se hace este panteón, ¿vale? Bueno, no suele darse muy a menudo el que tengamos una visión de lo que fue el Calvario, ¿vale? Pues aquí tenemos otra, ¿vale? Se supone que está debajo, enterrado. Los días de sol, la placa donde está, digamos, la imagen del maestro con el globo terráqueo, dos plumas y un pergamino se ve más claramente, ¿vale? Hoy al estar más oscuro el día se ve peor. Bueno, la placa fue pagada por 12 de sus discípulos, ¿vale? El panteón en sí tuvo que ser pagado, pues por suscripción popular, parte del ayuntamiento,
parte pues la población, pero la placa fue pagada por los discípulos porque no llegaba el dinero también, ¿vale? Está rematado con una cruz que da efecto de madera, ¿vale? Que es la cruz más sencilla que tenemos. Y, por supuesto, la imagen de María y de Jesús, ¿vale? ¿El maestro Zubeldía era creyente? Pues no, realmente. Pero, como en los enterramientos, al final, en los enterramientos de la cornisa cantábrica, había muchos de ellos, tenían que poner una cruz, pues ponían la cruz.